señores, no, señores, en este caso, ustedes tienen que valorar esta prueba, por ejemplo. O no, señores, ustedes no pueden valorar esta prueba de esta forma, porque está dentro de la arbitrariedad. Lo contrario de la arbitrariedad es la razonabilidad. Ahora, hablando de que todos deben ejercer el control de constitucionalidad a través de una correcta interpretación y argumentación jurídica, lo hacen, le decía, todos. Acabo de mencionar un tribunal constitucional, ¿no? Y también, obviamente, y con mayor razón, lo hacen el órgano judicial, porque el órgano judicial está conociendo continuamente, dentro de sus atribuciones, dentro de sus competencias, pues los distintos problemas jurídicos, ¿no es cierto? Entonces ya no es posible dentro de nuestro Estado constitucional de derecho concebir, ¿no?, una problemática jurídica, como les decía, simplemente encapsulados en la disposición legal o disposiciones legales que se va a aplicar, ¿no? Sino que tiene que haber en todo momento de ejercicio jurisdiccional, y ese es el control de constitucionalidad ligado justamente a una interpretación y argumentación jurídica. Tiene que existir una valoración crítica y valorativa constantemente, un cuestionamiento constante. Esta disposición, y yo me preguntaré, esta disposición legal que se va a aplicar, o esta valoración que han efectuado, no sé, soy un vocal, el juez ACO, estará acorde, será realmente razonable, o por el contrario será arbitraria, o esta disposición legal está en coherencia, o está en respeto de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Puede ser este hecho que se está dilucidando, no sé, un hecho de violación, un hecho de agresión sexual, ¿será que tiene que sea respaldado con la prueba correspondiente? ¿No? Entonces, todo eso uno se va cuestionando y eso lo vamos a ver mañana ya en el momento pertinente de ver ya estos problemas de interpretación, distintos problemas de interpretación. Les estoy dando un escenario general, sobre todo centrado a este ejercicio del control de constitucionalidad que deben realizarlo todos. Un tribunal constitucional lo realizan con mayor razón, les decía, a partir de los rasgos de un Estado constitucional, pues lo hacen los jueces de todas las jurisdicciones. También serán estos, no jueces, pero autoridades administrativas, serán autoridades policiales, etcétera. O sea, nada está exento del control de constitucionalidad. Y para hacer un adecuado ejercicio de control de constitucionalidad, yo tengo que interpretar constantemente, como decía, debatir y cuestionarme y decir si esa disposición legal o esa decisión jurídica que se está adoptando o esos hechos que están permeando la problemática concreta o esa prueba que ha respaldado los hechos realmente será coherente con un sistema constitucional y internacional de los derechos humanos, será respetuoso de todo este bagaje que nosotros tenemos en la Constitución, o sea, los derechos, garantías, principios y valores, y además con todo este proceso de constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, a los cuales Bolivia está reatado, ¿no?, a partir de reconocer estos instrumentos internacionales y a partir de reconocer competencias de sistemas internacionales de los derechos humanos, ¿no? Y si no está, ¿no?, pues tengo que encontrar el telos de la norma, tengo que encontrar cuál es y por eso muchas veces se critica, ¿no?, y ha sido también cauto en las buenas épocas del Tribunal Constitucional, de que son los jueces hasta a veces creadores del derecho, ¿no es cierto? ¿Cómo un juez puede ser creador del derecho? Le da sentido y significado a la disposición legal. Y a veces eso da lugar, ¿no?, a que digan que se está saliendo del marco de sus atribuciones. Pero no es así, porque no se sale del marco de sus atribuciones, porque justamente está actuando en respeto, ¿no?, a todo nuestro sistema constitucional e internacional de los derechos humanos. Estoy repitiendo, miren, ¿por qué siempre? ¿Por qué? Porque el techo para una adecuada interpretación y argumentación jurídica, o consiguiente argumentación jurídica, es la Constitución. La Constitución y el bloque de constitucionalidad.
O sea, el sistema constitucional que tenemos establecido a través de la parte dogmática y axiológica, ¿no? Y todo ese conglomerado normativo que al final constituye una unidad constitucional, ¿no? Que es el derecho internacional de los derechos humanos. Ese derecho internacional de los derechos humanos que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Que tiene distintos compartimentos. Entonces, todo eso yo tengo que revisar y a partir de eso cuestionarme la disposición jurídica. Tenemos una pluralidad de jurisdicciones, ¿no? Ahí dice, inherentes a la labor de todos los jueces de la pluralidad de las jurisdicciones, ¿no? Y del Tribunal Constitucional como últimos celadores. Tenemos una pluralidad de jurisdicciones. Pregunto yo, la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Que está marcada, tiene un principio rector, que es el pluralismo jurídico de tipo igualitario. Pensaremos, ¿no? Que se ejerce en forma igualitaria, porque no es así a partir de la ley de deslinde jurisdiccional. ¿Será que tiene que ejercer un control de constitucionalidad, tomando en cuenta que se rige por sus normas y procedimientos propios, ¿no? Conforme está desarrollado, podemos aumentarle, conforme está desarrollado en el convenio 169, en la DNUDPI, Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, y en la propia Constitución Política del Estado, que está transversalizada de los principios de la plurinacionalidad, donde aceptamos que existen distintas naciones, ¿no? Los pueblos indígenas son verdaderas naciones. ¿Y por qué se los ha concebido como verdaderas naciones? Porque precisamente tienen sus propias normas, procedimientos y autoridades. Entonces, ellos a partir, además, del reconocimiento de un pluralismo jurídico de tipo igualitario, porque tienen un pluralismo en sus distintas esferas, como ustedes saben, pluralismo político que nunca se ha ejercido, un pluralismo económico, un pluralismo cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿será que a partir del pluralismo jurídico de tipo igualitario puede ejercer un control de constitucionalidad tomando en cuenta cómo están concebidas esas naciones y pueblos indígenas obrero campesinos? Y yo diría, ¿no? Que sí, no lo van a hacer, y les traigo a colación jurisprudencia, no lo van a hacer obviamente como un control de constitucionalidad en forma estricta, ¿no es cierto? Porque ellos no saben de eso, ¿no? Pero sí, cuando, por ejemplo, tienen un hecho, ¿no? Dentro de su comunidad, y eso también es hacer interpretación intercultural, ¿no? Interpretación intercultural. Cuando tienen un hecho, un robo de ganado, digamos, cualquier cosa, robo de ganado, y someten el caso, ¿no? Tienen ahí su propia organización, su propia institucionalidad. El tribunal ya lo dijo, tienen que observar el debido proceso, ¿no? Tienen que observar un debido proceso. No será un debido proceso a través de esa legalidad procesal y peor aún a través de ese debido proceso sustantivo, sí, sobre todo el debido proceso sustantivo, ¿no? El debido proceso sustantivo es que tiene que estar esas resoluciones que se pronuncien en cualquier área, tienen que estar enmarcados en el principio de justicia, ¿no? Entonces, sí están obligados, están reatados. Y si ustedes se fijan, la misma Constitución, en el artículo 190 o 191, ¿no? Está que pueden obviamente ejercer su jurisdicción indígena oral campesina, ¿no? Pero lo tienen que hacer en respeto de los derechos, ¿no? Entonces, para efectuar una adecuada interpretación, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta si se está respetando los derechos. En este caso, pero tu en padre ya este me la caso, trajo. ya, alguien está, Porque ya me la en actualizó, este, pues. doctora, apague su micrófono, por favor. En este caso sería, ¿no es cierto?, cuando conocen un hecho, pues Niña, yo estén, te he hecho todo tus trámites y todo. Pero que observen, ¿no? Que observen estas naciones y pueblos indígenas los principios que están establecidos en la Constitución, los principios y valores que están establecidos en la Constitución. O sea, tienen el hecho en concreto, ¿no? Quieren sancionar ese hecho, ¿no? Pero para poder sancionar ese hecho, tienen justamente que basarse, ¿no? Tienen justamente que basarse en qué principios y valores quieren resguardar a partir de la sanción de ese hecho,
¿no? Un principio de equilibrio, un principio de restauración de la paz, que al final todo es un principio que se transversaliza en todo sistema, ¿no? Un principio de cultura de la paz, como les digo, de equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, interpretación intercultural, ellos actúan de esa forma. Y ha habido como muchos casos, ¿no?, en el Tribunal Constitucional donde se hace interpretación intercultural, cuando se demanda justamente, cuando se realizan eh, o ejercen su pluralismo jurídico las NAPIO, pues muchas veces se exceden en sus actuaciones, entonces va en, puede ser en consulta, que es un mecanismo establecido en la Constitución, o puede ser también una acción tutelar, ¿no? Entonces ahí ingresa el Tribunal Constitucional a efectuar interpretación intercultural, ¿no? Interpretación intercultural en el sentido de que va a analizar el hecho, pero no desde un enfoque occidental. Va a analizar el hecho tomando en cuenta precisamente sus normas y procedimientos propios y tomando en cuenta, ¿no?, sus principios y valores que resguardan esa comunidad, ¿no?, que tienen que estar obviamente en consonancia con los principios y valores que están establecidos en la Constitución. Principios y valores de carácter plural, de carácter ético plural, que están establecidos en el 8, que no es además una cláusula cerrada. Pueden haber otros principios y valores, ¿no? Y para poder realizar esos enfoques interculturales, lo que hace el tribunal es efectuar los peritajes, ¿no? Los peritajes y se realizan a través de estudios de la comunidad en sí, ¿no? La comunidad en sí, la comunidad que está, digamos, en esta, donde se ha planteado la acción, y así llega a establecer en debida forma qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Este ejemplo va a que todo haya su punto de enclave, ¿no?, en los derechos, garantías y principios y valores. Y de ellos no está exento, obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, tampoco la jurisdicción indígena, originario, campesino. Entonces también hace un ejercicio del control de constitucional. Al hacer el ejercicio del control constitucional, interpretan y deben interpretar en su gestión los derechos y garantías constitucionales, en respeto, ¿no?, de los derechos y garantías constitucionales. Entonces, el techo, ya les adelanto lo que mañana voy a desarrollar, ¿no?, para efectuar una adecuada interpretación, es que ustedes tengan bien claro que existe un bloque de constitucionalidad, ¿no?, al cual estamos reatados, al cual nuestro Estado boliviano está reatado, ¿no? Reatado a partir de obligaciones de respeto y garantía que adquiere, ¿no?, que adquiere al suscribir instrumentos internacionales de derechos humanos y reconocer competencias de los órganos internacionales. Eso por un lado. Luego, eso sería en cuanto a algunos rasgos de la interpretación y argumentación jurídica. Ya, les decía lo del bloque, perdón, lo del bloque de constitucionalidad. Luego tienen que tomar en cuenta, para realizar una adecuada interpretación, el estándar jurisprudencial más alto, la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Además, tienen que tomar en cuenta las pautas interpretativas constitucionalizadas, ¿no? Y también tiene que tomar en cuenta, a partir de este nuevo cambio que hemos tenido, ni tan nuevo, desde el 2009, tienen que tomar en cuenta el enfoque diferencial, ¿no? Eso lo voy a desarrollar el día de mañana. Bien, entonces, ese más o menos es el objetivo del módulo. Aquí está lo que les he explicado. La interpretación y argumentación en el Estado legislado de derecho y Estado constitucional y plurinacional de derecho. Y aquí tenemos que partir, ¿no?, dicho en otros términos, de que en un Estado legislativo de derecho estaba ausente toda labor de interpretación y argumentación jurídica. Ahí nos preguntamos, ¿los jueces tenían alguna facultad para poder interpretar la norma, poder interpretar, como dicen otros, el dispositivo jurídico, poder interpretar la regla jurídica? ¿No? Absolutamente nada. Estaban más bien vetados, estaban prohibidos. Es más, lo que ellos tenían que hacer es simplemente, ¿no?, reproducir lo que había dicho el legislador. Absolutamente nada más. En algún momento del desarrollo histórico, esto viene obviamente del contexto comparado francés,
se aceptó y se dijo que en casos de oscuridad, ¿no? Se podía interpretar, ¿no? Pero la interpretación tenía que estar circunscrita a encontrar qué había querido decir el legislador. O sea, volvíamos a lo mismo, ¿no? Y además, ¿qué podía hacer como gran cosa los jueces, ¿no? Es consultar si había alguna laguna normativa, una antinomia, o oscuridad de la norma, imprecisión, etcétera. Entonces consultaba y ¿a quién consultaba? Al Poder Legislativo, en esa época Poder Legislativo. O sea, como pueden ver, no existía una interpretación menos una argumentación jurídica. ¿Cuándo ha adquirido esta, cuándo ha adquirido esta importancia de la interpretación y argumentación jurídica en un contexto comparado en Alemania, donde ha habido un salto cualitativo y un salto de gigante y de paradigma, donde han señalado que las constituciones no solamente son pues establecidas o puestas en vigor, todo eso para frenar o para describir o para señalar eh, cómo debe desarrollarse el poder público, cómo se lo tiene que sujetar al poder público, o cómo tiene que hacerse un procedimiento de reforma, no sé, cosas de aspectos formales, sino sobre todo las constituciones han sido puestas en vigor para defender, ¿no?, los derechos y garantías de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí ha habido el cambio, ¿no? El cambio. Y ese cambio justamente se ha instaurado en nuestro Estado boliviano a partir de la Constitución de 2009. Yo siempre digo en las clases, yo consideraría desde la creación del Tribunal Constitucional en 1998, fue, ¿no es cierto? Creo 98 99. ¿Por qué? Porque al darle al Tribunal Constitucional, y sabemos cuáles son sus finalidades, la posibilidad justamente y tener como finalidad defender los derechos y garantías constitucionales, empezó y defender el principio de supremacía constitucional, empezó su labor de control de constitucionalidad, tomando en cuenta justamente que lo que se debe buscar, ¿no? Y ese es el ente que se tiene que tener a partir del Estado constitucional de derecho, ¿no? La perspectiva que se tiene que tener es la defensa de los derechos y garantías de las personas, ¿no? Y ahí adquiere la Constitución, ¿no?, una dimensión jurídica de valor normativo, ¿no?, de carácter normativo. ¿Se puede ampliar esto? Por favor, mil disculpas. No, creo que no, ¿no? Es que está muy chiquito. Pero bueno, dice ahí, obviamente yo lo digo en otros términos, ¿no? Entonces, ahí adquiere la Constitución un valor normativo, ¿no? En nuestro contexto boliviano, en la Constitución desde la creación del Tribunal Constitucional y con mayor fuerza a partir de la Constitución de 2009, donde tenemos todos los rasgos de estar en un Estado constitucional de derecho. Si antes, o sea, antes hablando en un contexto comparado, ¿cómo ha nacido en un contexto comparado este constitucionalismo eh, a través de efectivamente dotarse de cartas como cartas fundamentales, las constituciones, ¿no? Pero eran, como les decía, meras cartas de orden político, ¿no? Porque se pensaba en esa época de que las constituciones, pues, tenían que ser simplemente para limitar el ejercicio del poder, ¿no? En cuanto a su organización, en cuanto a su estructura, en cuanto a sus atribuciones, etcétera. Sí se estableció catálogos de derechos. Los catálogos de derechos, como rigió el principio de legalidad, no tenían mayor trascendencia, ¿no? No tenía mayor trascendencia y quedaban como un catálogo meramente nominal y formal, ¿no? Entonces, eso se trasladó a nuestro Estado boliviano desde la Constitución de 1826, que fue fundada también como república, ¿no es cierto? Como república, y se copió todos los principios: división de órganos, igualdad formal, principio de soberanía popular, principio de legalidad y consiguientemente el principio de positivismo jurídico. Ahora, por supuesto, entre paréntesis, esta división de poderes
soberanía, etcétera, lo que acabo de aludir, también están establecidos en la Constitución, porque son principios importantísimos que hacen a la estructura de un Estado. ¿Qué hacemos en una división de órganos? ¿No? No división de órganos como está establecida en la Constitución, sino división de órganos que se dé en la práctica y en la hermenéutica, donde realmente se respete esa separación de órganos y cada uno cumpla se desenvuelva de acuerdo a sus atribuciones y competencias, ¿no? La suma del poder público da lugar a la tiranía, ustedes saben. Después, también dentro de lo que fue el constitucionalismo francés, tres formas. El constitucionalismo ha nacido a través de tres grandes revoluciones, la francesa, la inglesa, la norteamericana. La francesa siempre traigo alusión porque nosotros hemos reproducido los postulados del constitucionalismo francés, donde les decía, ha habido ausencia, divorcio total, no se conocía siquiera lo que era la interpretación. Peor aún, ¿no es cierto?, donde estaba regido por un principio de legalidad, y ese principio de legalidad estuvo vigente en nuestra constitución, nuestras constituciones. Simplemente tenían que, ¿por qué? ¿Por cuál era el fundamento? Y esto viene desde Francia. El fundamento es que el principio, la soberanía popular, pues reside en el pueblo y el pueblo es el que manda y por lo tanto él aprueba las leyes, entonces él no puede ser contrario a sus propias leyes, contrario a sus propios intereses. Entonces por eso se le dio la confianza, ¿no? Y por decirlo, lo que está establecido en la ley, recuerda, la exegética, ¿no? La escuela de la exégesis, la escuela auténtica, ¿no? No se discute, ¿no es cierto? No se discute, sino más bien se la respeta y se busca simplemente a través de este ejercicio de silogismo jurídico, de buscar la norma, cuál es la premisa normativa, cuál es el supuesto fáctico y aplicar. Absolutamente nada más ese ejercicio, un ejercicio. Pero ahora vamos más allá, ¿no? Vamos más allá con este Estado constitucional y plurinacional de derecho y a partir de lo que significa trascendentalmente este Estado constitucional y plurinacional de derecho. Entonces, en este Estado legislativo de derecho que implicó, como les decía, vivir bajo moldes de principio de legalidad, no, había tres enfoques. La metodología, que la metodología era simplemente ese ejercicio de subsunción, ¿no? La ideología, ¿no es cierto?, que los jueces deberían aplicar solamente lo que estaba establecido en la ley, ¿no? No podían hacer ningún ejercicio interpretativo. Es más, y aquí les hago una comparación de lo que ha sido antes y de lo que debe ser ahora y de lo que ya es ahora, ¿no? Hace tantos años a partir de la Constitución que está vigente. ¿Cómo se legitimaban los jueces a partir de un Estado legislativo de derecho? Se legitimaban a partir de respetar ciegamente el culto de la ley, ¿no? Mientras más respetuosos eran, pues sus decisiones estaban muy bien, ¿no? En cambio, en el Estado constitucional de derecho, ahí viene el cambio, miren qué interesante. ¿Cómo se van a legitimar las decisiones de las autoridades, especialmente las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Se van a legitimar a partir del respeto de los derechos y garantías constitucionales. ¿Y dónde está ese respeto de los derechos y garantías constitucionales? Pues en la Constitución. Y en nuestro contexto boliviano, ¿no? A partir también, tomando en cuenta además todo un bloque de constitucionalidad. Entonces, en el Estado legislativo de derecho había un derecho descriptivo, lo que estaba descrito. Yo simplemente lo aplicaba. Ni me cuestionaba, o si se cuestionaba no podían hacer nada, no podían decir nada. En cambio, en nuestro Estado constitucional de derecho, el derecho es prescriptivo, es decir, no necesariamente lo que es, sino lo que debe ser dentro de los cánones de justicia e igualdad. Y no necesariamente como nació Bolivia a partir de este contexto francés, ¿no? No a partir del principio de igualdad formal. El principio de igualdad formal es un principio y es un aforismo, como ustedes saben, de que todos somos iguales ante la ley. Efectivamente, es lo ideal, ¿no? Pero existen determinadas situaciones, y así lo ha demostrado la historia,
de que algunas personas y algunos grupos deben tener criterios diferenciados, ¿no? Criterios diferenciados, debe haber una interpretación diferenciada. ¿Para qué? Para precisamente guardar esa igualdad, para precisamente llegar y arribar a esa igualdad formal o a esa igualdad material. Es decir, ¿no? Que es igualdad material, igualdad efectiva o igualdad real, que no se la ha tenido. Caso, lo que les decía en principio, las NAPIO. Las NAPIOS habrán tenido una igualdad de que todos son iguales ante la ley en el transcurso de nuestra vida boliviana, de nuestra historia boliviana, que siempre ha sido bastante, ¿no? Siempre ha estado llena de cosas, ¿no? No, la respuesta salta, ¿no? A la vista, no. Es más, Bolivia ha nacido a través de un modelo de ciudadanía censitaria, ¿no? ¿Qué quería decir eso? A través de un modelo de masculinidad, ¿no? Donde solamente eran ciudadanos los hombres y no todos los varones, solamente los varones blancos. Miren, escenario de discriminación, varones, ¿no? Letrados que habían podido estudiar, con rentas, ¿no? O sea, si no tenías dinero, con rentas, ¿no? Y sin discapacidad. Ellos nomás eran ciudadanos. ¿Quiénes estaban excluidos? Entre otros, las NAPIO, las mujeres, las personas con discapacidad. No contaban. No sé, estamos con seguridad con distintas generaciones aquí. Pero recuerdan de las personas con discapacidad, con capacidad diferente, como ahora se llama todo eso, podían ser incluidos en la sociedad. No, pero ahora a través de esta nueva visión de Estado constitucional de derecho, donde el prisma y la preeminencia es precisamente la defensa de los derechos y garantías constitucionales, más bien se tiene que reforzar a esas personas con capacidades diferentes. ¿Y dónde ha venido ese reforzamiento y esa especificación de los derechos desde el derecho internacional de los derechos humanos? Donde hay precisamente convenios, tanto a nivel del sistema interamericano o del sistema universal, donde, ¿no es cierto?, se está protegiendo a este sector, se está protegiendo a esta población. Y luego se ha irradiado, obviamente, esos instrumentos forman parte y gozan del mismo principio de supremacía constitucional. ¿No? Entonces está, y además nosotros ya tenemos en nuestra misma constitución, perdón, una constitucionalización de estas normas, ¿no? Ya tenemos ello, entonces ya está ahí reforzado. Eso es precisamente no ver con ojos de igualdad formal. No todos son iguales ante la ley, no todos son iguales ante la ley. En este caso, la persona con capacidad es diferente para poder incluirse en una sociedad, pues se le tiene que dar un marco, bueno, en toda política, no solamente un marco constitucional o legal, ¿no? Sino que tiene que estar transversalizado y tiene que ser una ocupación prioritaria del Estado, ¿no es cierto? Entonces, pero en cuanto a marcos constitucionales y legales, pues tienen que estar reforzados, ¿no? Para poder lograr inclusión, para poder lograr ser parte de una sociedad que en tantos años fue una sociedad censitaria, ¿no? Y así realmente, en forma real, se llega a una igualdad efectiva, ¿no? Y no estén totalmente aislados y discriminados, porque ahí había un escenario de igualdad y discriminación, ¿no? Conocemos por demás las interpretaciones que se han hecho a partir de estos instrumentos internacionales, a partir de la misma constitución política del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en casos de violación, de agresión sexual, la jurisprudencia constitucional ya lo ha dicho, ¿no? Ya lo ha dicho, no, si existe un caso de agresión sexual a una persona, a una mujer, peor mujer, interseccionalidad, a una mujer con capacidades diferentes, pues den atención prioritaria, inmediata y reforzada, ¿no es cierto? De cualquier forma, ¿no? Es reforzada, pues se la está protegiendo más. ¿Eso sería discriminar? No, no es discriminar, porque está justificado justamente por su discapacidad, justificado porque no está en igualdad de condiciones en relación a los otros. Eso es llegar a igualdad. ¿Cuándo habrá vulneración a este derecho a la igualdad? ¿No? Porque no todos están en el mismo saco, ¿no?
¿Cuándo habrá igualdad? Cuando yo hago una distinción, hago una diferenciación, todo eso, pero no justifico esa diferenciación y justifico esa diferenciación, esas distinciones. Y eso da lugar, obviamente, tal vez hasta a otras discriminaciones, ¿no es cierto? Pero si hay dos escenarios, se hace el test, ¿no es cierto? Un test de igualdad. Si yo veo, no tengo que partir de los supuestos de hecho, si los supuestos de hecho son iguales o diferentes, si ameritan tratamientos iguales o tratamientos diferentes, tengo que ver qué derechos se están lesionando, ¿no? De qué forma se están menoscabando esos derechos, ¿no? Porque obviamente puede haber tantas distinciones o discriminaciones, pero si no me está vulnerando derechos, pues es irrelevante, ¿no es cierto? Tiene que dar lugar a vulneración de derechos y a discriminación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de caso de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Todo esto que ustedes yo creo que ya lo conocen, ¿no? Este cambio que ha habido desde el 2009 y poco a poco, obviamente, se ha ido construyendo el control, se ha ido construyendo y se ha ido plasmando un adecuado ejercicio del control de constitucionalidad. Por supuesto, el tribunal tiene sus épocas, ¿no? De eso, ¿no? Siempre hablando a la luz de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, es decir, a la luz de estos precedentes constitucionales que protegen de mejor manera los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Pues existen muchos, ¿no? En el caso de niños, por ejemplo, en el caso de niños, pues hay un vasto, como ustedes saben, también instrumentos internacionales y estándares internacionales de los derechos humanos, ¿no? Donde se los tiene que proteger de manera reforzada. En un caso, por ejemplo, de niña, y también se presenta casos que lo vamos a ver mañana ya al ver estos problemas de interpretación entre sí, pero que ahora les adelanto. En un caso de niños, igual, las cifras realmente son alarmantes, de niñas, niños, adolescentes, víctimas de agresión sexual, pues igual se hace. Para comenzar, se parte de un enfoque diferencial, ¿no? Yo tengo que partir desde la diferencia, ¿no? Porque ya estoy dentro de un sector vulnerable. Es una niña, adolescente, en este caso 12 añitos, ¿no? Agredida sexualmente por su abuelo materno. Ese es el hecho. Por su abuelo materno que vive en el mismo hogar de su agresor. ¿Qué hace esta niña? Con total miedo, porque no es fácil denunciar un hecho de agresión sexual, con total miedo escribe una cartita en su curso y hace llegar a su profesora. Y su profesora pone inmediatamente en conocimiento de la directora. Y ahí empieza obviamente todo este despliegue, digamos, con actuación inmediata, ¿no? Antes de que les vaya comentando más, cuando yo veo, ¿no? Un sector, como les decía, vulnerable, como este caso, un derecho de niñas, niños y adolescentes, peor víctimas de agresión sexual, todo eso, parto desde el enfoque diferencial, ¿no? Y desde el enfoque muchas veces interseccional. Eso quiere decir que pueden haber varias categorías de vulnerabilidad, varias formas de vulnerabilidad que suman que esa persona sea protegida aún de forma mucho más reforzada. En este caso estamos dentro de un enfoque diferencial interseccional. Vamos a ver mañana con más calma, con más detenimiento. Eso es para traerles a colación este ejemplo y para que vean ustedes este salto, ¿no? Este cambio de paradigma, como decía, de que ya no nos podemos encapsular en la ley, de ninguna manera. Aquí va el ejemplo. Si se hubieran encapsulado en la ley, aquí el ejemplo que les estoy trayendo a colación, si se hubieran encapsulado en la ley, no se hubiera avanzado nada y esta niña hubiera quedado en la nada, ¿no? Entonces, les decía, retomando, un enfoque diferencial y además muchas veces interseccional. Interseccional porque hay muchos factores que están sumando esa vulnerabilidad de esta niña en este caso, ¿no? Porque es mujer, ¿no? Otro aspecto, porque es por la edad, ¿no? Es una menor de edad. Tercero, porque vive en el propio domicilio de su agresor, ¿no? Entonces todo eso suma y hace que haya un enfoque diferencial interseccional, ¿no?
En este caso, que es una acción de libertad y bastante compleja, porque el agresor, bueno, el supuesto agresor se habrá probado, no sé, pero se dilucidó en el caso. Para comenzar, cuando hay un caso de agresión sexual, menor de edad o mayor de edad, lo que sea, tú tienes que creer a la supuesta víctima. Esta jurisprudencia ha sido sentada por el tribunal, ¿no? ¿Y por qué le tienes que creer? Creer de ninguna manera significa, ¿no? De que tienes que pedirle pruebas en ese momento, tienes que inmediatamente mandarlo a un médico forense. Puede ser, obviamente, pero puede haber también violaciones que datan de mucho tiempo y recién se animó la niña a denunciar, ¿no? Entonces, la declaración de la víctima, en este caso la denuncia de la víctima, es fundamental para iniciar el proceso, ¿no? Créele y mueve todo el aparato, ¿no? De persecución penal. Entonces, en este caso, como les decía, esta niña que denunció bueno, denuncia, obviamente no es una denuncia formal, pero le está avisando, es una niñita de 12 años, está avisando a su profesora y su profesora al director del colegio, pues ante esta situación, efectivos policiales y también funcionarios de la Defensoría de la Niñez van al domicilio del supuesto agresor, ¿no? Y efectivamente lo trasladan, no diré lo llevan, lo trasladan a, a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ¿no? Esa es justamente una de las denuncias que efectúa el supuesto agresor, abuelo materno, ¿no? Dice, han tocado mi puerta, no allanaron, ¿no? Bueno, pero dice que hubieran usado la fuerza, ¿no? Que hubieran ido, obviamente, de manera intempestiva, efectivos policiales y servidores de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y ingresaron a su vivienda, lo cual eso es falso, nunca ingresaron, estuvieron a la puerta, pero sí lo trasladaron a este señor, al cual decía dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Lo llevaron ante el fiscal y el fiscal, esa es otra denuncia, señala que lo mantuvo así en calidad de aprendido, entre comillas, sin cumplir lo establecido en la ley, ¿no? Como añadidura, demanda esta persona adulto mayor, ¿no? Que la jueza ha dispuesto la medida cautelar de la detención preventiva, ¿no? Y que no estaba programada para esa hora, ¿no? Y que tampoco estaba asistido por un abogado. Complejo el asunto, ¿no es cierto? Entonces toca discernir, toca a la luz de todo este nuestro sistema, y además interpretar, ¿no? Si nos vamos al dispositivo legal, ¿no? Ahí nos podemos dar perfectamente cuenta a partir de las atribuciones de los servidores policiales y de la Defensoría de la Niñez que no tienen absolutamente ninguna atribución, ¿no? Para ir de manera intempestiva sin una orden, ¿no? Sin una orden a, y trasladar a este señor, ¿no? A dependencia de la FERCERE. Entonces no, concedido, ¿no es cierto? Concedido. Se han extralimitado de sus funciones. No hay requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal donde los efectivos policiales pueden arrestar, ¿no es cierto? El 228, creo, ¿no? Y las defensorías de la niñez no tienen ni siquiera esa atribución, ¿no es cierto? ¿No? El fiscal puede aprender a una persona, sí puede aprender, ¿no? Puede aprender siempre y cuando se reúnan todos los requisitos establecidos en el artículo 226. Tiene que haber además una resolución debidamente fundamentada porque considera que esa persona tiene que estar aprendida. Y obviamente el juez cautelar, además el juez que es el principal, el que tiene que estar revestido y ponerse esa vestimenta de más bien celador de derechos y garantías constitucionales, les estoy cuestionando a ustedes, de celador de derechos y garantías constitucionales, ¿cómo va a llevar a cabo una audiencia, ¿no es cierto?, sin estar en presencia de su defensor, sin estar en presencia de un defensor, ¿no? Entonces, todo lo que les voy contando
a prima facie, dices, pero han hecho realmente muy mal. Y las disposiciones legales son claritas. Toda persona tiene derecho a estar asistido por un defensor en una audiencia, sino cómo va a ejercer su derecho a la defensa técnica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así. Pero este asunto, les decía que es complejo, aparte de lo que les voy comentando, porque aquí además se entrecruzan dos, dos sectores vulnerables. La persona que está con su micrófono abierto, si fuera tan amable de apagar. Vamos a esperar. O tal vez Claudia, tú puedas decirle, no sé quién será. Entonces, es complejo, les decía, por estos actos ilegales que se han denunciado, pero además porque existen dos sectores, dos personas vulnerables aquí. Un adulto mayor, que es el abuelo materno, que efectivamente, no sé, tenía, digamos, 67 años, y una adolescente, ¿no? Ni siquiera adolescente, una niña de 12 años, ¿no? Víctima, que denuncia ser víctima de agresión sexual. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta sentencia? La 130, quebrado 28C2, por si acaso. ¿Qué se hace en estos casos? Se ha señalado todas, obviamente, todos esos derechos que tiene el adulto mayor. ¿A partir de qué? ¿No? Todo esto es interpretar. ¿A partir de qué? A partir, obviamente, de lo que está establecido en los convenios internacionales, de lo que está establecido también en nuestra Constitución, etcétera. Y también se ha establecido, ¿no es cierto?, toda esa protección reforzada, los dos tienen protección reforzada en relación a la niña, ¿no? En relación a la niña. ¿Y qué se hace? Aquí hay, ¿qué se ha producido, colegas? Conflictos de derechos, ¿no es cierto? Conflictos de derechos. El derecho a la defensa de este abuelo, de este señor, perdón, de este señor adulto mayor, ¿no? Frente a otros derechos que tiene la niña, en este caso, que está denunciando ser víctima de agresión sexual. Y ahí ponderas, ¿no? Ahí ponderas. Y en este caso, la ponderación, vamos a ver con otro caso, cómo exactamente se hace la ponderación el día de mañana, ¿no? Pero en este caso se inclinó la balanza para la niña, ¿no? Porque a propósito de ello les adelanto algo. La ponderación es obviamente para el caso concreto, se aplica para el caso concreto y solamente sirve para el caso concreto y lo que se tiene que tender cuando se hace la ponderación de bienes jurídicos es a no anular el derecho del uno frente a la satisfacción del otro, ¿no? Lograr en lo posible un equilibrio. De ninguna manera, ¿no? Es dejar en desprotección total a un sector y para satisfacer los derechos del otro, porque ¿qué va a generar ello? Va a generar nuevas vulneraciones de derechos y muy probablemente nuevos escenarios de discriminación. Entonces, solamente es para el caso concreto y se analiza a la luz del caso concreto y se interpreta a la luz del caso concreto. Entonces, en este caso les decía que ha prevalecido los derechos de la niña. ¿Por qué? Por todos los principios, por todo ese sistema nacional, constitucional e internacional de los derechos humanos, donde señalan, entre otras cosas, que tiene que haber una atención prioritaria, ¿no? Que tiene que haber una atención inmediata, más aún a niñas víctimas de violencia o agresión sexual, ¿no? Que en este caso se tiene que priorizar la integridad personal de esta persona, ¿no? Y es justamente, y ahí ligan obviamente al caso concreto y lo interpretan de esta forma, que si bien efectivamente los efectivos policiales y defensorías de la niñez tienen sus atribuciones, están enmarcadas en la ley, ¿no? Pero en este caso, a la luz de estos principios de atención prioritaria, de atención inmediata, de atención reforzada, de atención, además para frenar la violencia que está, que está denunciando esta niña, pues lo que han hecho la FELCE de efectivos policiales y defensorías de la niñez es priorizar la
la investigación, ¿no? Y por eso han actuado en forma inmediata, preservando ¿qué? Su integridad, ¿no? Su integridad física, su integridad psicológica, su integridad emocional. Entre tantos principios que salvaguardan este sector, está, por ejemplo, el derecho que tienen los niños de desarrollarse en forma integral, libres de absolutamente toda violencia, ¿no? Es un sector realmente que yo creo que a todos nos toca, ¿no? Nos toca el corazón porque son realmente personas totalmente indefensas. Entonces, así fue desarrollándose, ¿no? Por eso se señaló que hicieron muy bien, ¿no? Ante el conocimiento de la denuncia, constituirse en el domicilio del menor, ¿no? Porque aquí están haciendo prevalecer además el interés superior que tiene esa víctima, ¿no? Priorizando, ¿no? Lo que está determinado en la ley, ¿no? Frente a los actos investigativos que necesarios y urgentes que deberían haberse realizado, como bien lo hicieron, ¿no? Eso es justamente brindar por ahí, wow, obviamente es larga la sentencia, dijo la sentencia, todo este razonamiento, ello es precisamente brindar protección, ¿no? Y auxilio inmediato a la supuesta víctima. En cuanto a la aprehensión, por ejemplo, de la fiscal, se dijo que sí, que efectivamente había estado unas horas, ¿no? Unas horas, pero que después lo remitió al juez, ¿no? Al juez cautelar dentro de los plazos que así correspondían. Entonces no hubo tal aprehensión fiscal. Y y en el caso que se dijo que se llevó a cabo las medidas cautelares y se dispuso la detención preventiva, pues se señaló de que no era evidente, ¿no? No era evidente porque si bien no estaba asistido por defensa técnica, pero inmediatamente se llamó a un defensor, ¿no? A un defensor de oficio. Entonces, concretamente o concluyendo y contextualizando este caso tan interesante, cuál es la línea, ¿no? Y cuál es la interpretación que se debe dar, y esto les estoy haciendo ver modestamente, ¿no? De cómo es este salto de estar encapsulados en un estado legislativo. Miren, le han dado otra interpretación a esta disposición, se han apartado de estas disposiciones legales y qué han hecho prevalecer y que ese es el punto de partida en toda interpretación, los principios que están establecidos, ¿no? Todos, y dice autores, ¿no? De gran renombre, cuando se va a efectuar una interpretación, se tiene que partir de los principios y valores, porque los principios y valores, colegas, tienen un rol fundamental en el ordenamiento jurídico. Los principios y valores son precisamente, como aquí en este caso se razonó, la base, ¿no? La base de absolutamente toda disposición legal, la base de las instituciones, cualquiera que se trate, y en realidad del ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿no? Al ser fundamentales y fundamentadores, estos principios y valores se convierten en también hay otro principio de ser orientativos, ¿se dan cuenta? Orientativos, ¿por qué? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? Hacia lo que voy diciendo, hacia los fines y metas establecidos en la Constitución y en el sistema internacional de los derechos humanos. ¿Para qué se hace esta interpretación? ¿Para qué hacemos una interpretaciones y argumentaciones jurídicas? Para hacer prevalecer y hacer respetar esos derechos, ¿no? Ese es también el fin, ese es el control de constitucionalidad, ¿no? Pero un control de constitucionalidad donde vamos a tener y vamos a partir de la norma base y vamos a partir del bloque de constitucionalidad, ¿no? En realidad ya hablamos de un bloque, por eso es el bloque, ¿no es cierto? Es la Constitución ya no interpretar aislada, o sea, no se puede tomar en cuenta aisladamente, sino a partir de un bloque de constitucionalidad. Mañana vamos a ver un poquito del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Cuando ustedes hacen labor de interpretación, tienen que tomar en cuenta todo ese conjunto normativo, dependiendo obviamente del asunto que se trate. Y hacer estos principios y valores orientativos o orientadores son, por ende, informadores, ¿no? Porque se van a constituir en el núcleo
¿no? En la base, el núcleo, la base del ordenamiento jurídico. A partir, esto se los dije, a partir de un cuestionamiento continuo y una valoración crítica que se tiene que hacer de las situaciones concretas. Aquí se ha cuestionado, ¿qué se ha cuestionado el Tribunal Constitucional? Se ha cuestionado un hecho de violencia, de agresión sexual, y se ha cuestionado de que evidentemente se han salido, no se han salido, han interpretado efectivamente el arresto y todas esas cosas a la luz de esos principios y valores que prevalecen en nuestro sistema, ¿no? Prevalecen en nuestro sistema. Por eso les decía, toda interpretación y consiguiente argumentación jurídica tiene que partir qué principios y valores están aquí protegiendo, qué principios y valores tendrán estas niñas, niños, adolescentes, cualquiera que sea, más aún víctimas de agresión sexual, ¿no? Por eso son parámetros, estos principios de valoración, ¿no? De toda acción, de toda conducta, de todo hecho, ¿no? Y también analizar en su caso también las disposiciones legales, ¿no? Vamos a interpretación jurídica analizando los hechos, aquí han analizado los hechos, ¿no? Y obviamente los hechos y han visto si esos hechos estaban en coherencia con la disposición legal, ¿no? No estaba en coherencia con la disposición legal, pero ese actuar ha estado en sujeción a los principios y valores que están establecidos en nuestro sistema constitucional e internacional de los derechos humanos, no. Entonces le han dado esa interpretación y han reforzado a esta persona, ¿no? Esta niña, en la protección de sus derechos, ¿no? Es un ejemplito que les traigo a colación. Bien, entonces para irnos al break, eh, les voy a contextualizar un poquito esta lámina, que al final ya lo dije, pero para que ustedes vean y terminen de tener claro, así lo espero, cómo existió ausencia de interpretación en el Estado legislativo de derecho y cómo ahora se tiene que ver, ¿no? Cómo ahora sí, más bien se tiene que partir siempre, les decía, a través de una valoración crítica, cuestionamiento continuo, y si esas conductas, hechos, disposiciones legales que pueden contener antinomias, lagunas, contradicciones, etcétera, están realmente en consonancia con todo esto nuestro sistema internacional o amerita hacer una interpretación, ¿no? Entonces, en el Estado legislado de derecho prevaleció el carácter declarativo de la Constitución, ¿no? Con un catálogo de derecho, evidentemente, que simplemente les decía era nominal, no era de carácter formal, nunca se como debería ser. Entonces, la Constitución era una norma de carácter declarativo político, ¿no? Político. En cambio, en el Estado constitucional de derecho, y aquí surge, y aquí recién adquiere relevancia la interpretación y argumentación jurídica, pues la Constitución adquiere el carácter normativo. Si antes era un carácter declarativo, ahora es un carácter normativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una verdadera norma, norma que vincula, pero que vincula a absolutamente todos, gobernantes y gobernados. Con mayor razón a los gobernantes, porque los gobernantes, ¿cierto?, ¿qué tienen? El poder, ¿no es cierto? Y además tienen una finalidad. El Estado boliviano, ¿no? Y el gobierno boliviano tiene una finalidad primigenia a la luz de nuestro modelo, diseño de Estado constitucional, que es proteger nuestros derechos y garantías constitucionales, de ninguna manera vulnerarlos, ¿no? Entonces, ahí va. Si en el Estado legislativo había un divorcio total entre derecho y moral, entendida moral como la realización de los derechos, más bien Estado constitucional, tenemos que tener una conexión, ¿no? Y un matrimonio, ¿no? Necesaria entre derecho y moral. Para ello tenemos que hacer labores de interpretación que busquen optimizar esos derechos, que busquen decisiones lo más justas posibles, decisiones que muchas veces van a estar ancladas en la igualdad material, decisiones que tiendan siempre
a efectuar interpretaciones lo más favorables y lo más progresivas, ¿no? La favorabilidad que vamos a ver mañana en cuanto a interpretación normativa y en cuanto a interpretación, son dos interpretaciones, en cuanto a interpretación de la norma y en cuanto a interpretación de los estándares, ¿no? Entonces, tienen que ser estas decisiones que se adopten a través de una adecuada interpretación, lo más justas, lo más razonables, lo más proporcionales, ¿no? Esto de la razonabilidad tiene que ver con la igualdad, ¿no? Eh, eh, la razonabilidad también tiene que ver con la no arbitrariedad. La proporcionalidad tiene que ver tiene que ver con la inviolabilidad de los derechos. Yo tengo que actuar proporcionadamente, no desproporcionadamente. Por ejemplo, si hablo de un órgano legislativo, el órgano legislativo pues pone en vigor leyes, ¿no? Leyes y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque no quiere decir que como ahora ya no estamos encapsulados dentro de un principio de legalidad, sino más bien en un principio de constitucionalidad o principio de supremacía constitucional, que el principio de legalidad se ha dejado de lado. No, lo que hay que hacer es establecer a partir de sus dispositivos jurídicos si estos dispositivos jurídicos están en respeto y coherencia al principio de supremacía constitucional en lo sustancial, es decir, principio de supremacía constitucional sustancial referido a que se están respetando derechos y garantías constitucionales, porque el principio de supremacía se ve mucho más allá que un principio en el aspecto formal, ¿no? Sino material, materializar los contenidos que están en la Constitución y en el bloque, ¿no? Entonces, eso vamos a ver mañana con algunos ejemplos, por ejemplo, la proporcionalidad, la razonabilidad, etcétera. Si en el Estado legislado de derecho no pensaban que lo que decía el Poder Legislativo era único, imposible de pensar que podía, que podía haber una transversalización en cuanto del derecho, o sea, que podían ligarse a otras ramas jurídicas, etcétera. No, no había esa posibilidad. En nuestro Estado constitucional, más bien, eh, todo es como dice un gran autor Guastini, a partir de un Estado constitucional se ha producido una constitucionalización del ordenamiento jurídico, en tal virtud que todo tiene que verse a partir de nuestro ordenamiento constitucional e internacional de los derechos humanos. Y no existe, ¿no es cierto?, una sola área del derecho que esté exenta del ejercicio del control de constitucionalidad y, consiguientemente, de efectuar interpretaciones y argumentaciones que estén coherentes con este sistema, ¿no? Entonces, esos son los cambios que ha existido en, la, en, nuestra, en nuestro Estado legislado de derecho, que era antes, y ahora en nuestro Estado constitucional de derecho. Esto más para que nos vayamos a un break o si quieren hacer preguntas. Esto es una repetición obviamente más contextualizada de lo que es el Estado legislativo de derecho y lo que es el Estado constitucional de derecho. La ley era la expresión de la voluntad general, entonces no se la cuestionaba. Los jueces carecen de legitimidad popular. Como los jueces carecen de legitimidad popular, ¿no es cierto? Porque quien tiene la legitimidad popular o quien la tiene el órgano legislativo, entonces no puede interpretar, solo debe subsumir y así va a legitimar sus actuaciones. En cambio, en nuestro Estado constitucional, a partir además de la directa aplicabilidad y directa justiciabilidad e igualdad jerárquica de los derechos, los jueces no solo deben subsumir, deben cuestionarse y efectuar una labor de interpretación, ¿no? Una labor de interpretación para verificar si realmente esos hechos, ese dispositivo jurídico, esas pruebas que se está utilizando, en su caso todo eso, son coherentes y respetuosas de los derechos y garantías constitucionales. Se preguntarán también si amerita hacer una interpretación con enfoque diferencial o con enfoque interseccional, ¿no? Aquí está, mire qué bonito dice en esta parte. Las autoridades, en especial los jueces, deben interpretar el precepto encontrando la máxima eficacia de los derechos del orden constitucional y orden internacional de los derechos humanos. Y esto para irnos ahora sí al descanso. Si ustedes se remiten a la sentencia 112 que habló 2012, que está justamente en esta lámina, ¿no? Para que se pueda realizar
una adecuada interpretación y argumentación jurídica se tiene que partir, ya les adelantaba, de los principios y valores, ¿no? De los principios y valores. Y en esta sentencia 112, colegas, se hace una distinción. Primero, esa sentencia 112-2012, que es una AL, si alguien me dice que, para que dialoguemos un poquito, ¿la conocen? Es la sentencia constitucional 112-2012, acción de libertad. ¿Alguien está escuchándome? Sí, doctora, la estamos escuchando, estamos buscando la sentencia. Sí, No, doctora, le difícil, estamos se la buscan. escuchando. No. Ya. Bueno, les comento. Esa sentencia 120-2012 es una sentencia bajo la tipología de... hay una tipología de acciones de libertad, ¿no? En este caso, la tipología de la acción de libertad traslativo de pronto despacho, donde esta jueza, pues, no señalaba, creo que es la cesación de la detención preventiva, pero tiene que ver con medidas cautelares, no señalaba y obviamente había una dilación ostensible, ¿no? Entonces se plantea esta acción, pero se resuelve de forma muy interesante, obviamente el caso concreto, comprobando la dilación, porque realmente había reiteradas suspensiones de audiencias. Pero lo interesante en esta sentencia, que van a escuchar en otro escenario, si no la han escuchado ya, hace todo un desarrollo de lo que les voy diciendo, de lo que fue el Estado Legislativo de Derecho y lo que habla es el Estado Constitucional y Plurinacional de Derecho. Y además hace una distinción justamente para efectuar una adecuada interpretación de principios, ¿no? De normas, principios, de normas, reglas y de reglas jurídicas. Las normas, principios son los derechos, garantías, principios y valores. Las normas, reglas son las que generalmente también están establecidas en la Constitución, pero se diferencian de las normas, principios porque tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica como si fuera una regla, ¿no? Por ejemplo, vamos a remitirnos al artículo, permítanme un ratito. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, ¿no? Esto implica, obviamente, la prohibición de todas las formas de privación arbitraria de libertad, ¿no? Como pueden ver, tiene más o menos ¿cómo se puede decir? Es como si fuera una regla jurídica, porque las reglas jurídicas van a encontrar un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Y las reglas jurídicas son las que están en el ordenamiento jurídico, ¿no? Cuando efectuamos labores de interpretación, partimos de estas normas, principios y también de las normas, reglas, ¿no? Al final, algunos de los autores, como se confunde normas, principios y normas, reglas, todos al final ingresan, ¿no? Al mismo escenario. Entonces, cuando uno hace, como les decía, labores de interpretación, tiene que partir siempre de las normas, principios y normas, principios, reglas. No solamente los que están establecidos en la Constitución y el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, porque aquí rige el principio de favorabilidad. Si nos vamos a un código de las familias, por ejemplo, código de las familias, en la primera partecita van a ver los principios y muchos principios que no estaban antes. Hay avances, ¿no? Un principio de verdad material, por ejemplo, está establecido, ¿no? Un principio de informalismo. Nosotros tenemos marcado un principio de informalismo en la justicia constitucional con especial mención y también un principio de informalismo en la administración de justicia. Así debería ser, ¿no? Obviamente subrayando lo que es la justicia constitucional en acciones tutelares y todo, pero eso también
este cambio de estar de un Estado legislativo de derecho a un Estado constitucional de derecho ha significado en el Estado legislativo vivir sacrosantamente, ¿no? Y encapsulados a la forma, ¿no? Si no se plantea un recurso de reposición con alternativa de apelación, en esos términos en el memorial, pues no le van a dar curso porque, porque no es la forma correcta en lo formal, ¿no? Pero si tú estás viendo que es un recurso del tenor del contenido, que efectivamente es un recurso de reposición con alternativa de apelación, pues dale curso, eso es salirse de la forma y dar importancia al fondo. Entonces, el Estado legislativo de derecho, aparte de estar marcados en el principio de legalidad, a partir de estar marcados en un principio, en sesgos de ciudadanía censitaria, ¿no? Encima se vivió en un oscurantismo donde la forma prevalecía y no así el fondo, ¿no? En cambio, en el Estado constitucional partimos justamente, ¿no es cierto?, más bien de hacer prevalecer el fondo, ingresar al fondo de los casos, ¿no? Para lograr la materialización de qué? De los derechos, garantías y principios y valores, ¿no? Entonces, es proscribir, es lo ideal, porque seguimos con formalismos en las cortes y en absolutamente todo escenario, ¿no? Seguimos con formalismos, pero eso no debería ocurrir. Es un principio de informalismo a la luz, además, de las pautas interpretativas, ¿no? Si yo tengo un caso donde realmente estoy estableciendo que existe vulneración de derechos y garantías y que debo ingresar al caso de análisis, ¿no? Porque si no sería dejar en total injusticia y desprotección a la persona X, ¿no? Entonces utilizo un iura novit curia, ¿no? Y hago mi justificación porque cómo se van a legitimar ahora las autoridades, especialmente las autoridades judiciales, a partir de que esas resoluciones sean razonables, sean proporcionales, tienen ese eje de racionalidad, ¿no? Si antes se legitimaban a partir de la aplicación exacta de la ley, ahora se van a legitimar a partir de que esas resoluciones, si bien tienen las autoridades judiciales, estamos hablando dentro del escenario ideal, porque sabemos cómo está el órgano judicial, pero en el escenario ideal, y ha habido esa crisis de la ley, porque se han dado cuenta en un contexto comparado exactamente a Alemania, de que no siempre había sido la ley resultado de la voluntad popular, y también se entretejen ahí una serie de intereses, entonces ahí ha habido el cambio de paradigma, han dicho, bueno, entonces que no sea el órgano legislativo ya, ¿a quién vamos a dar la confianza? Vamos a dar la confianza al órgano judicial, ¿no? Y ahí vino el cambio, el órgano judicial y los principales protagonistas a partir de un Estado constitucional de derecho son pues las autoridades judiciales, ¿no? De quienes deberían ser principales centinelas, obviamente, de la protección de los derechos y garantías de las personas, ¿no? Pero obviamente no ha sido, les vamos a dar la confianza al Poder Judicial y que se las arreglen. Eso ha tenido sus fundamentos, ¿no? Entre otros, nombrar a estas autoridades judiciales a través de la meritocracia, que sean independientes, que sean imparciales, por lo tanto sus resoluciones serán objetivas, por lo tanto solamente, ¿qué es en conclusión lo que dice teoría? A lo único que tienen que estar supeditados y anclados las autoridades jurisdiccionales es a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. A tener claro que lo que se tiene que hacer es respetar los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Entonces, por ahí va la situación. Y les estaba explicando. Vuelvo. Esta sentencia 112-22 es muy interesante porque ustedes tienen que saber diferenciar estas normas, principios, principios, reglas y reglas jurídicas. ¿Qué dice en una partecita? Tienen que ustedes partir en todo ejercicio de interpretación, ¿no? De las normas, principios. Ese es su fundamento. Como les decía, las normas, principios son fundamentadores, son críticas, son orientadoras también y son, ¿no?, informadoras de absolutamente todo el ordenamiento jurídico. Ahí les explicaba algo más. Podría ser, ¿no?, que en un código X, ¿no?, que un código de la materia X, existan principios informadores mucho más favorables y mucho más progresivos, podría ser. Entonces, aplíquenlos. No existe en la labor de interpretación de que siempre yo me voy a ir a un sistema constitucional e internacional de los derechos humanos. Difícil que encuentre, ¿no?, otros principios orientativos. Generalmente están en correspondencia, todo eso, pero podría ser. Si es así, no es
No existe un candado de decir, ah, ya, entonces solamente me tengo que regir en la Constitución y el bloque. No, si es más favorable, me rijo. Y si realmente estoy viendo un dispositivo jurídico que yo creo que es un poco difícil, o sea, una regla jurídica establecida en, no sé, el Código de las Familias acerca, por ejemplo, y les voy a contar después un caso, acerca, por ejemplo, de la impugnación de filiación y que es mucho más progresivo y favorable. Y estoy viendo que realmente es un dispositivo jurídico que no amerita problematizarse, que no amerita ningún ejercicio interpretativo, pues aplíquenlo. Puede ser un caso fácil, ¿no? Y decir, sí, aquí efectivamente esta norma está muy bien establecida, no existe ninguna vulneración de derecho, de garantías, entonces se aplica el dispositivo jurídico, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. Nos iremos a un pequeño descanso y vamos a avanzar. Mire cómo avanza, cómo pasó la hora. Vamos a avanzar, colegas, 8:30, hasta las 9:30. 8:24, nos daremos unos 15 minutitos, por favor, Claudia. O sea, volveríamos 25, 30, a la menos 20, a la menos 25, 30, 10 minutitos, a la menos 25. Está bien, doctora. ¿Quieren, quieren ya, listo, de 10 minutitos. Si alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, después del descanso, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, estimados colegas, ustedes ya saben, ¿no?, cómo ha sido este cambio, ¿no? Este cambio de, de, de vivir, como les decía, totalmente cerrados a un sistema donde no se aceptaba ningún criterio de interpretación de parte de los jueces, sino que había una total primacía del órgano legislativo, ¿no? Y que las autoridades se legitimaban a partir de la aplicación exacta de la ley, ¿no? Por ende, existía una concepción formal legalista del derecho, con una carencia de valoración, de interpretación y valoración. Una labor absolutamente nula de los jueces para interpretar. En cambio, en nuestra Constitución, a partir de nuestras cláusulas, a partir de estar en un diseño de Estado constitucional, aceptando, no, partiendo de que la Constitución tiene un carácter normativo y jurídico de carácter vinculante, pues recién adquiere relieve, ¿no?, la interpretación jurídica, ¿no? ¿Por qué decimos que estamos dentro de un Estado constitucional? Uno, por este principio de pasar de una constitución de carácter eminentemente declarativo a una constitución de carácter eminentemente normativo, es decir, se la va a tomar como norma de aplicación directa. Y justamente a partir de estos tres principios de directa aplicabilidad, de directa justiciabilidad e igualdad jerárquica, adquiere también preponderancia la interpretación. ¿Por qué? Porque yo, para partir de cualquier interpretación, pues partiré de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, y partiré de esos principios y valores, derechos y garantías que están establecidos en la misma, ¿no? Buscando siempre la máxima protección de los derechos y garantías constitucionales, con una primacía efectivamente del órgano judicial y sin olvidarnos además del carácter plurinacional del Estado boliviano, donde también se hacen interpretaciones interculturales. ¿Qué significa eso? Redimensionar muchas veces este sistema juspositivista, ¿no es cierto? Es flexibilizar las formas o apartarlas, de plano apartarlas y dar espacio a lo sustancial o a lo material, ¿no? En relación de por qué aludo de que estamos dentro de un Estado constitucional de derecho. Uno, por el valor normativo, por los tres principios
que están establecidos en la Constitución, base de la interpretación y base de todo nuestro nuevo modelo, por el principio de supremacía constitucional en el aspecto material, por la preponderancia del órgano judicial, por la labor de los jueces, primeros garantes de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Por esa constitucionalización del ordenamiento jurídico. Todo ello ustedes lo encuentran y lo desentrañan del contenido de la Constitución. No van a encontrar en esos términos. Sí, la directa aplicabilidad, directa justiciabilidad, igualdad jerárquica, el carácter normativo también está en el 109. Y aunque no esté establecido el valor normativo, pues al ser la Constitución y emanar de una legitimidad cualificada, que es una asamblea constituyente, pues tiene que tener ese valor normativo porque justamente tiene que responder, ¿no? al encargo del constituyente de que se tiene que hacer valer esa constitución en lo que más corresponde, o sea, en lo que corresponde a las bases dogmáticas y axiológicas, por supuesto también en cuanto a la parte orgánica, pero aquí nos centramos siempre en los derechos, garantías, principios y valores. En relación a la plurinacionalidad, también tenemos que ver siempre a partir de la plurinacionalidad y a partir de la pluralidad, ¿no? Ahora vemos todo a partir de la pluralidad y el pluralismo, ¿no? Y enseguida les voy a traer a colación algunos ejemplos, ¿no? Y para hacer este pluralismo, pues muchas veces tenemos que ingresar en un escenario de interculturalidad. Específicamente, si nos referimos, por ejemplo, a naciones y pueblos indígenas y campesinos, se realizan dos clases de interpretaciones. La interpretación intercultural, cuando la GIO pues ejerce su jurisdicción al interior de sus comunidades, ¿no? Y además, en el otro caso es cuando la jurisdicción indígena, originario campesino, pues, se me fue. Uno es eso, cuando plantea, y cuando se tiene que aplicar, cuando se plantea un caso, ¿no? Una problemática jurídica concreta, entonces ahí las autoridades lo que tienen que hacer es no ver con ojos de sistema positivista, ¿no? Con ojos occidentales, sino ver a la luz de sus normas y procedimientos propios, ¿no? Eso significa enfoques interculturales. Ejemplo, no voy a exigir a una nación y pueblo indígena o campesino a partir de un enfoque y una interpretación intercultural, no le voy a exigir que acredite, por ejemplo, personalidad jurídica tal y como se exige dentro de un sistema ordinario occidental, sino ellos tienen sus propias formas de identificarse. Igual en cuanto a representar y presentar una consulta, por ejemplo, no le voy a exigir una legitimación activa siempre de una persona, de la persona directamente afectada, está representando a la comunidad, tendrá su forma, ¿no? de establecerse porque está representando a la comunidad X, ¿no? En cuanto por ejemplo, a la pluralidad, les decía que esta pluralidad y el pluralismo se transversaliza en absolutamente todos los escenarios, ¿no? Todos los escenarios. ¿Por qué? Porque tenemos que ver para hacer una adecuada interpretación de que tenemos que salir de esos marcos de convencionalismos que antes han sido creados. Y voy al ejemplo. Eh, Existió, bueno, un caso, ¿no? Que se siguió a través de una figura jurídica que existía en esa época del Código de Familia, que era la impugnación de filiación por suposición de parto. ¿Qué entienden ustedes? Impugnación, hasta impugnación de filiación puede ser por suposición de parto, ¿no? Ahí ya ustedes están pudiendo advertir por suposición de parto. ¿Qué voy a entender por eso? Hay una norma abstracta, ¿no? Una norma ambigua. ¿Cómo voy a interpretar ello? Bueno, pero en este caso, para que vean ese encapsulamiento en la norma jurídica, el hecho es el siguiente. Una mamá, ¿no? Una progenitora, pues crió, ¿no?
adoptó a niñas, desde niñas, como se acostumbraba en esas épocas, a las ahijadas, ¿no? Y las formó como hijas, como hijas, no quiero decir legítimas, ¿no? Como una hija afectiva. Llega un momento en que eran tres. Llega un momento en que la señora lamentablemente es asesinada. Y una de las hermanas demanda a la otra hermana esta impugnación de filiación por suposición de parto y consiguiente declaratoria consiguiente nulidad de declaratoria de herederos. Esa era la finalidad. Entonces, se inicia el proceso en cuestión, el proceso familiar, y la señora, la demandada, señalaba insistentemente y decía, efectivamente, yo no soy hija biológica de fulana de tal, pero soy una hija que ha sido, que ha estado con ella desde sus 6 años, desde mis 6 años hasta mis 45, que más o menos ella murió desde mis 45. No, porque ¿qué pasó en este proceso que rayó realmente en total arbitrariedad? Incluso le pidieron a esta señora pruebas de ADN, incluso exhumaron el cadáver, o sea, cosas realmente que rayan en total arbitrariedad para probar el lazo biológico que tenía esta persona con su madre. Y ella siguió insistiendo en todo el proceso y en todas las instancias y decía, no me voy a someter a estas pruebas. ¿Por qué? Porque yo no soy hija biológica, soy hija afectiva, como se llama así a partir de los estándares de la Corte Interamericana. Soy hija afectiva, no soy hija biológica, ¿no? Bueno, al final se siguió este proceso para comenzar con esta norma totalmente abstracta y se llegó a determinar que esta persona no era hija biológica y por lo tanto se ordenó la nulidad de la declaratoria de herederos, que era la finalidad que buscaba la hermana. Y curiosamente, la hermana tampoco era una hija biológica. Igual, las tres eran hijas criadas a partir de lazos afectivos y emocionales, desde chiquititas, desde niñas, ¿no? Ante ello, se formuló una acción de amparo constitucional. Y en la acción de amparo constitucional justamente se partió de esta pluralidad, de esta conformación plural de familias, ¿no? De que ahora, y esto no es novedad, ya está en el Tribunal Supremo de Justicia, en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional, más aún en los estándares de la Corte Interamericana y del Sistema Universal, que existe varias formas de conformación de familias, ¿no? Varias formas de conformación de familias y una de ellas es precisamente la constituida a partir de lazos afectivos, cuando en este caso las progenitoras, ¿no? Crían a estas personas, las tienen como hijas, ¿no? Y por lo tanto deben ser reconocidas como tales en relación a todos sus derechos y en relación a todas sus obligaciones. Ahora, obviamente, esto espero haya cambiado ya desde el nomen juris, ¿no? Del Código de las Familias, ¿no es cierto? Dice Código de las Familias y no sé qué más es el nombre, pero es Código de las Familias, aceptando que existe más de una forma de conformación de familia, ¿no? Y a propósito de esta, y esa es la pluralidad, o sea, no vamos a aceptar solamente a partir de este pluralismo, ¿no? Eh, una familia, en este caso, tradicionalmente establecida, ¿no? Porque si aceptamos una familia tradicionalmente establecida, ¿no? Y no aceptamos las otras formas de conformación de familia, ¿en qué estamos recayendo? Estamos recayendo en una vulneración al principio de igualdad y prohibición de discriminación, ¿no? Entonces, bueno, se concedió la acción de amparo constitucional, ¿no? A efectos de que se tome en cuenta todos estos estándares que se trajo a colación del sistema interamericano, sistema universal, y en correspondencia incluso con la Constitución, con lo que establece la Constitución política del Estado, ¿no? Eso es un caso que les traigo a colación a propósito del pluralismo. Y siguiendo con esto del pluralismo y siguiendo con este derecho de la conformación de familias, pues tenemos, por ejemplo, este caso Karen Atala y Niñas versus Chile. No sé si lo conoce. Este caso Karen Atala y Niñas versus Chile
que es un caso emblemático que ha llegado hasta la Corte Interamericana, pues ha reconocido, ¿no?, que existen varias formas de conformación de familia. Esta señora Karen Atala era una jueza que era casada, ¿no? Y luego se divorció. Y luego mm, entabló una relación con una pareja del mismo sexo, ¿no? En el momento que se entera el progenitor de esta situación, pues inicia un proceso señalando de que por su orientación sexual, ¿no? Señalando que por su orientación sexual, ¿no? Y como convive con una persona del mismo sexo, pues ello va en contra del interés superior de las niñas, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado chileno y, entre otros derechos, estableció que se vulneró la igualdad y prohibición de discriminación, el derecho a la vida privada, el derecho a su proyecto de vida, el derecho a su autonomía, el derecho a su intimidad, etcétera. ¿Qué mm, ¿Cuáles fueron los fundamentos que utilizaron los jueces, las autoridades judiciales del Estado chileno? Que como la demandada, Karen Atala, hizo explícita su orientación sexual, ¿no? Y convive en el mismo hogar con su pareja, ¿no? Ello ha alterado la conformación tradicional de familia, ¿no? Y ha privilegiado sus intereses personales, ¿no?, sobre el bienestar emocional y psicológico de las niñas y también su proceso de digamos que normal de socialización, ¿no? Se concede la custodia definitiva al progenitor y ante ello, como les decía, acude a la Corte Interamericana. Llegó a determinar qué fundamentos más utilizó los juzgados digamos, internos de Chile, eh, que por esta razón de que viven dos personas, una pareja del mismo sexo, bajo el mismo techo, y que hay dos niñas, que estas niñas podrían ser víctimas de discriminación social, ¿no? Que interpuso, como decía, sus propios intereses, ¿no?, postergando el de sus hijas, que puede producirse contra las niñas confusiones en cuanto a la sexualidad, ¿no? Que es el entorno familiar, y miren cómo incide lo social, que el entorno familiar en el que viven es muy diferente al que socialmente existe, ¿no? Y por ello las van a exponer continuamente a un escenario de discriminación, ¿no? Es más o menos los argumentos que fueron establecidos por los juzgados. ¿Y qué dijo ante ello la Corte? Partió obviamente del principio de igualdad y prohibición de discriminación. A propósito, el principio de igualdad y prohibición de discriminación es uno de los fundamentos de los derechos, ¿no? Ahora, ¿qué dijo? Que este principio de igualdad y prohibición de discriminación y la orientación sexual es una categoría protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? A partir del artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalando que es una norma de carácter general. ¿Qué dice el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Están las obligaciones de respeto y garantía de los estados. Esas obligaciones de respetar los derechos y de garantizar además los derechos a partir de su libre y, como decía, real ejercicio de los mismos, ¿no? Y este artículo 1, al ser una norma, dijo la Corte Interamericana, de carácter general, el contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado, ¿no? Y por lo tanto, los estados deben respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, ¿no? Mm, por ende, la orientación sexual son categorías protegidas, como les decía, ¿no? Y está vedada, ¿no?, toda práctica, todo acto eh, que signifique discriminación basado en la orientación sexual de una persona. En relación a los fundamentos expuestos por los juzgados, en el sentido de que
existen daños, existen exponenciales, digamos, no exponenciales, existen daños, posibles daños en relación a sufrir discriminación en cuanto a la sexualidad materna, en que han salido del diseño tradicional de familia y por lo tanto eso les puede buscar, os puede generar más bien escenarios de discriminación social, etcétera. Parte obviamente para ello del interés superior de las niñas, ¿no? Interés superior de las niñas que requieren obviamente cuidados especiales, requieren medidas especiales de protección. Pero señaló que todos estos aspectos mm, que expuso el juzgado chileno, las Cortes de Chile, la Corte de Chile, eran simplemente potenciales, simplemente eran conjeturales, mejor dicho, conjeturales, ¿no? Esos impactos negativos que supuestamente iban a tener en el bienestar y desarrollo de las niñas, para que puedan haber sido considerados por la Corte, tenían que ser daños y riesgos probados, ¿no? No especulativos, no imaginarios, ¿no? Porque de ser así, ¿no? Porque de ser así, mm, se caen estereotipos y prejuicios, ¿no? Como dijo la Corte, ¿no? Sobre las características que tiene una persona, en este caso simplemente por tomar en cuenta que una persona por tener diferente orientación sexual, ¿no? Puede causar en esa niña, en esas niñas potenciales daños. Incluso dijo el progenitor en la corte, expuso como uno de sus fundamentos de que las madres con orientación sexual diferente pues son promiscuas, ¿no? Y no pueden ser buenas madres. Todo eso fue, obviamente, desvirtuando la Corte Interamericana, ¿no? Y más bien dijo, la Corte Interamericana también dijo de que el interés superior del niño en este caso ha sido mal utilizado, ¿no? Mal utilizado para más bien amparar la discriminación, ¿no? En contra, en este caso, de la madre por su orientación sexual, ¿no? Entonces, de esa forma tiene que verse la pluralidad, en este caso lo ligo a esta conformación de familias, ¿no? Hay otro caso igual en cuanto a estas distintas formas de conformación de familia, que es el caso Duque versus Colombia, ¿no? Duque versus Colombia, que es este señor Duque vivía igual con una pareja del mismo sexo, se muere, se muere la pareja y él pide la jubilación que le corresponde, ¿no? Y ahí se le niega y se dice de que no es posible porque usted es una persona del mismo sexo y por lo tanto eso no está reconocido en la ley. Pero entonces, ¿en qué quedan los principios y valores? ¿En qué quedan estos estándares de la Corte Interamericana, etcétera? Y el señor Duque llegó hasta la Corte Interamericana y ganó el caso. La importancia a propósito de lo que dice en el caso, por ejemplo, Karen Atala versus Chile, la Corte Interamericana en relación a no juzgar con estereotipos y prejuicios tiene que ser muy tomada en cuenta, ¿no? Porque, como pueden advertir de lo que les acabo de aludir, dijo, no utilices más bien un aspecto, ¿no? Un aspecto que lo único que está trayendo a luz, ¿no? Es un estereotipo y prejuicio que se tiene socialmente y eso genera obviamente una discriminación, ¿no? Y eso también pasó en el caso MZ versus Bolivia. Esta señora joven, esta joven era, ¿cuál es el hecho? Era inquilina en Cochabamba, tenía alquilado un cuarto, no sé, un departamento en Cochabamba, y ingresa el hijo de la propietaria y la agrede sexualmente. Ante ello, denuncia el hecho y ¿qué dicen qué dicen las autoridades bolivianas? Miren los estereotipos y sesgos de género que no tienen que existir. Y eso es parte de ver
con ojos de pluralidad y con ojos que no tengan, que estén completamente despojados de discriminación. De que esta señorita MZ, pues mantenía supuestamente una relación sentimental con el señor, de que era más grande que su agresor y podía defenderse, de que no era virgen, ¿no? De que se fue del país dejando un poder y por lo tanto demostró que no tenía interés en seguir la causa. Esos son claros estereotipos de género que también no tienen que existir y tienen que estar presentes cuando uno hace una labor de interpretación. No puede existir esos prejuicios, ¿no? Que como dijo bien la Corte, lo único que hacen es poner un velo, ¿no? A la investigación, para que y hacer que la investigación no sea objetiva e imparcial, ¿no? Y por tanto, crear un escenario de impunidad, ¿no? Eso, algunos casos que les comento. Bien. Les decía y les indicaba que la directa aplicabilidad, la directa justiciabilidad y la igualdad jerárquica de los derechos son la base, ¿no? Son la base para efectuar adecuadas interpretaciones, son la base para la defensa de los derechos de las personas. Les voy a dar lectura a este artículo 109 de la Constitución. Un segundito, aquí está. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, ¿no? Esto es una clara cláusula también, colegas, de la superación formalista del derecho, ¿no? Y es una cláusula donde está consolidando el valor normativo de la Constitución. Valor normativo directo, como dice la lámina y como dice la norma, inmediato, ¿no? Inmediato. Debe ser considerada la Constitución junto con el bloque de constitucionalidad como norma jurídica auténtica, ¿no? Porque a partir de ello, como les decía, se va a poder, ¿no?, efectuar una adecuada interpretación. Sí, en el Estado legislativo de derecho ¿cuándo se podía proteger derechos? Se podía proteger derechos solo cuando los había desarrollado el legislador, cuando había dicho algo. Si no había dicho nada, no había desarrollo legislativo, pues no había nada, quedaba en la nada, ¿no? En cambio ahora, a partir de nuestro Estado constitucional, donde se debe más bien velar por la preeminencia de la protección de los derechos a partir de una directa aplicabilidad y directa justiciabilidad, ¿no? Esa es la mentalidad que se tiene que tener. O sea, es una constitución directamente aplicable. Es una constitución donde yo ingreso, independientemente de que haya o no haya desarrollo legislativo, ingreso directamente desde la norma base, ingreso directamente desde las normas internacionales de los derechos humanos, cuestionándome, ¿no? En este caso que les comentaba, de la impugnación de filiación por suposición de parto, imagínense. ¿Qué están encontrando ustedes para comenzar en ese dispositivo jurídico, en ese enunciado jurídico? Una oscuridad, ¿no es cierto? Lo primero que debían hacer las autoridades jurisdiccionales que conocieron el caso, a partir de los hechos que se le están relatando, todo eso, es si correspondía aplicar esa norma y si se adecuaba, ¿no es cierto? Cuando contestó la demandada en el sentido de decir, yo no soy hija biológica, ¿no? Efectivamente, nunca he negado esa circunstancia, esa situación. Ahí correspondía redimensionar esa norma jurídica y decir, esto no corresponde, ¿no? Y hacer esa interpretación, ¿no? Otro hubiera sido el resultado. Entonces, si en el Estado legislativo de derecho solamente podíamos tutelar derechos o si había desarrollo legislativo, ahora no. Ingresamos directamente desde nuestra Constitución. Más bien, si existe desarrollo legislativo, el mismo tiene que ser coherente con el bloque de constitucionalidad. Las interpretaciones, que además implica esta directa aplicabilidad y directa
justiciabilidad, que las interpretaciones que se efectúen siempre deben estar orientadas en favor de su ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Buscar la máxima eficacia de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Yo puedo, a partir de esta Constitución directamente aplicable, pedir el resguardo de mis derechos en cualquier actuación procesal con el solo fundamento de la norma constitucional e internacional de los derechos humanos, sí, puedo hacerlo. Y a partir de ahora que estamos en este modo de interpretación, pues puedo interpretar partiendo de sus normas constitucionales y partiendo de sus normas internacionales. Si tengo una directa aplicabilidad de la Constitución, pues también tengo, ¿no?, una directa justiciabilidad. Las autoridades están obligadas, ¿no?, de manera directa y sin condicionante alguna, ¿no?, a proteger los derechos, aún en ausencia de normativa expresa. Mañana vamos a ver. Si yo encuentro que hay una laguna normativa, ¿no?, en relación a un dispositivo jurídico, o encuentro cuando estoy conociendo un problema jurídico que no existe un derecho concreto, porque el derecho es evolutivo y es progresivo y puede ser que no haya, ¿no? Igual tengo que, ¿no?, interpretar, igual tengo que darle protección. Y a propósito de ellos, existe la cláusula abierta, como ustedes saben, en el artículo 13, donde que no haya derechos establecidos en la Constitución o en el Sistema Internacional de Derechos Humanos de ninguna manera significa negar su protección, ¿no? Por eso esta cláusula es una cláusula de integración de otros derechos, ¿no? Ahora, en los casos concretos que se presenten, ¿cómo voy a hacer una adecuada interpretación, ¿no?, utilizando precisamente los métodos de interpretación? Les decía en algún momento, si antes se estaba en un Estado legislativo de derecho encapsulado en la ley, ¿no? Ahora no. Entonces, si yo encuentro alguna laguna normativa, encuentro alguna antinomia, o estoy encontrando ese formalismo que me está impidiendo ingresar porque realmente la parte procesal no ha cumplido con algún presupuesto procesal que dé lugar a que yo admita, digamos, una acción, admita un proceso, entonces utilizo las pautas de interpretación. ¿Cuáles son las pautas de interpretación que mañana las vamos a ver una a una, ¿no? Como ejemplo, una pauta de justicia material, una pauta de verdad material, una pauta de proactione, una pauta de iura novit curia, de eficacia máxima de los derechos como primera máxima, ¿no? Etcétera. Entonces, utilizo, es otro de mis herramientas para efectuar una adecuada interpretación. Finalmente, la igualdad jerárquica de los derechos. Y aquí se presentan varios escenarios de interpretación. Nuestra historia, ¿no?, al igual que la historia comparada, existió una categorización de derechos, ¿no es cierto? Porque han ido obviamente naciendo y consagrándose a medida de las necesidades, a medida de las conquistas y reivindicaciones que se han ido dando. Si ahora, por ejemplo, se tienen derechos colectivos de las NAPIO, los mismos son resultados de todas las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas, ¿no? Y que ha tenido además una incidencia fundamental los instrumentos internacionales de los derechos humanos, en este caso el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, donde ha iniciado este proceso de especificación de los derechos, pues precisamente en el derecho internacional de los derechos humanos. Las NAPIOs tienen su propia normativa, ¿no? Tienen sus propios instrumentos internacionales. En nuestro ordenamiento interno también, aunque la ley de deslinde jurisdiccional obviamente ha merecido sus serias críticas, ¿no? Y desconoce todo lo que es el diseño constitucional. Entonces, hay un proceso de especificación de derechos, efectivamente, en relación a determinados sectores, poblaciones o en relación a determinadas personas, ¿no? Cuando yo ya veo
que tiene que existir un enfoque diferencial y un proceso de especificación, ¿no? Porque hay un proceso de especificación, pero tiene que haber un enfoque diferencial. Tengo que identificar sectores vulnerables, ¿no? Los sectores vulnerables, estamos hablando de género, de generacional, de interculturalidad e interseccionalidad. En este caso de la SNAPIO, se tiene que hacer siempre un enfoque intercultural diferencial o diferencial intercultural, ¿no? Siempre se tiene que ver eso. Volviendo a la diapositiva. Existe una igualdad jerárquica de derechos. Todos los derechos, ¿no es cierto?, deben ser protegidos e ingresados, ¿no?, sin, en ausencia total de una categorización generacional de derechos. Ahora, esa falta de categorización de que todos los derechos existe una igualdad jerárquica, ¿no?, son tomados en cuenta en abstracto, ¿no? ¿Por qué? Porque va a existir, como les explicaba en este caso de la sentencia 130 que habló 2018, de agresión sexual de esta niña agredida por su abuelo materno, ¿no?, situaciones donde se va a presentar casos difíciles y uno va a tener que realizar ponderaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad jerárquica de derechos, hablamos de igualdad jerárquica en abstracto. Cuando ya estemos en el caso concreto, veremos si corresponde hacer un test de proporcionalidad y al margen del test de proporcionalidad una ponderación de bienes jurídicos, ¿no? Entonces se dará preferencia condicionada a uno, ¿no?, a uno de los derechos o a una de las personas versus otra de las personas, buscando siempre la mejor solución. Les decía en algún momento también que las autoridades se van a legitimar a partir de la racionalidad de sus decisiones, ¿no? En el litigio, por ejemplo, ¿cómo convencer a un tribunal? Pensaremos que son tribunales imparciales. ¿Cómo convencer a un tribunal? Pues a partir de una adecuada interpretación y argumentación jurídica, basándonos en todas estas pautas interpretativas. Entonces, y le decimos lo primero, que usted, señora autoridad o autoridad, está compelido a un sistema constitucional e internacional de los derechos humanos, ¿no? Y por ahí comenzamos la argumentación y la interpretación que corresponda en su caso, ¿no? Nunca, cuando se ve la igualdad jerárquica de derechos, se puede interpretar, les decía, anulando el contenido esencial o el núcleo esencial de un derecho que juegue en contrario. No se puede hacer eso. Es una precedencia condicionada en un caso, pero con las debidas justificaciones, con las debidas interpretaciones y argumentaciones, ¿no? Solo tendrán validez, además, para el caso concreto. Por eso, la ponderación de bienes jurídicos tiene como fundamento, ¿no?, la inviolabilidad de los mismos, ¿no? Yo pondero efectivamente, pero cuidando de no violar los derechos y encontrar los razonamientos y las interpretaciones más adecuadas para que en el caso concreto no se, no se vulnere ninguno de ellos, simplemente el uno ceda, se dan cuenta, en relación al otro. Eso es lo que se tiene que buscar y vamos a ver el día de mañana. Bueno, mañana vamos a ver, colegas, la interpretación jurídica. Como les decía, vamos a ver por qué es lo que se interpreta. Ya vamos a entrar a lo que es la interpretación jurídica estrictamente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Esto que acabo de explicar en esta sesión es muy importante, así lo considero, porque si no, no van a poder entender, ¿no?, este cambio cualitativo, ¿no?, y de paradigma que ha existido, que tal vez ya, si no ha sido mi persona, ya lo han visto en otros módulos. Hágame saber. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, etcétera? Hubo un caso, esto más les comentaré, a propósito de la pluralidad y cómo tenemos que ver ahora con una interpretación siempre plural, ¿no?
Hubo un caso en La Paz y que ha sido mediático, además, ha salido en los medios de comunicación social de una pareja del mismo sexo, ¿no? Dos varones que han tenido su lucha larga en relación a hacer reconocer su unión libro de hecho. No sé si se han conocido, debe ser esto ya hace unos 2, 3 años, ¿no? Y acudieron, recuerdan, para los que saben, para las que saben, acudieron obviamente al registro correspondiente y les negaron. ¿Por qué? Por el hecho de que no tenían, no había una norma. ¿Y qué es una normativa, digamos, no? Porque había una norma que establezca que para parejas del mismo sexo, pues no se puede hacer el reconocimiento de uniones libres o de hecho. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Cuando preguntaron, acudan a las instancias superiores. Acudieron al SEDUCA, de acuerdo a los procedimientos establecidos, recibiendo la misma respuesta. Acudieron al Tribunal Constitucional, ¿no? A los jueces constitucionales en este caso, y les han dado tutela, ¿no? Les han dado tutela justamente a partir de estas interpretaciones, de salirse del marco que además es discriminatorio de la conformación tradicional de familias, siguiendo, por ejemplo, este caso Karen Atala versus México, siguiendo este caso Duque versus Colombia, siguiendo el caso de la opinión consultiva 24-20-17, donde se ha reconocido el matrimonio igualitario, ¿no? Y haciendo además una interpretación, porque existe una disposición constitucional que se acepta solamente el matrimonio entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Pero esa disposición, o se puede interpretar también disposiciones constitucionales, esa disposición, ahí te preguntas, ¿es coherente, no? ¿Es respetuosa con con todo este sistema internacional de los derechos humanos? ¿Será que a partir del cánones de pluralidad, a partir de no ingresar en escenarios de igualdad y prohibición de discriminación, podemos desconocer un matrimonio, ¿no? Que proviene de personas del mismo sexo, sin generarles un escenario de discriminación, como les decía, ¿no? Entonces ahí se ha ido cuestionando y ha ido y ha hecho una interpretación mucho más allá, ¿no? A la luz de todo este sistema internacional y de derechos humanos, ¿no? Es muy interesante esta sentencia. Bueno, eso más les comento. Algo para cuántas personas estamos. Algo más para si quieren ustedes comentar alguna duda. Bueno, mañana vamos a comenzar 8:30 en punto. Nuestra clase estimo que va a durar hasta las 11:30. Voy a incidir en los aspectos más centrales de la interpretación. Y bueno, nos vemos mañana, estimados colegas. Doctora, buenas noches.